Muy buenos días, hermanos, en esta mañana de este despertar con el Cordero, de este programa, de esta iniciativa que hemos estado promoviendo perseverantemente para el remanente final. Es el tiempo de el despertar, es el tiempo de despertar, de oír la voz de nuestro Señor que nos llama con gemidos angustiosos a su pueblo. El Señor hoy lo llama con gemidos angustiosos en la última etapa de la obra redentora, porque tiene planes gloriosos y grandiosos para nosotros, y es el gozo de nosotros, hermanos, poder oír la voz del Señor, y no solamente oírla, sino responder a su llamado. Gracias por cada hermano y por cada hermana que ha tenido a bien estar siguiendo estos estudios que hemos estado realizando y analizando a manera de estudio. Son devocionales para el fortalecimiento de la fe del remanente final. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos llena de gozo, hermanos, y quisiéramos cada vez más hermanos se puedan unir en esta experiencia de estudio. Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre, invocamos tu glorioso nombre, que es sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que grandes y maravillosas son tus obras. Amén, Señor. Que justos y verdaderos son tus caminos. Y nosotros queremos adelantarnos hoy haciendo ese cántico. Eres bueno, has sido bueno, y bueno serás por los siglos de los siglos. Y queremos, Señor, recibir de tu benignidad. Gracias por la misericordia renovada sobre este mundo. Amén, Señor. Sí. Y en esta hora, Señor, decirte que aquí hay un pueblo que te aclama, hay un pueblo que te ama, Señor, que suspira por ti, que anhela estar ya en la eternidad, que anhelamos estar en casa, Padre. Hemos peregrinado largo tiempo por este desierto, pero queremos llegar a casa. Danos, Señor, el refrigerio prometido que hace posible que nuestro caminar sea regenerado, renovado, que cada día nos levantemos no con las fuerzas nuestras, sino con las tuyas, para que este pueblo que tu sierva vio andando pueda entrar con tu Hijo a la nueva Jerusalén. Gracias te damos, Señor, por este momento, por estos hermanos que han tenido a bien participar de esta experiencia, y pedimos tu dirección en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Redentor y Salvador, quien vive y está a tu diestra, hacia la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Queremos, hermanos, animarles. Vamos a buscar en la palabra el Salmo. Vamos a mirar aquí el Salmo 68, 24. Es un salmo que lo usaban mucho los pioneros. En el gran movimiento adventista aparece este salmo. Y dice el Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, oh Elohim. Los caminos de mi vida. Las procesiones de mi Elohim y de mi Rey en el santuario, o hacia el santuario, ¿verdad? Ahí está este texto que lo usaban mucho los pioneros, lo mismo que vieron tus caminos. Los caminos de Dios están en el santuario, ¿cierto? Los caminos, sus revelaciones gloriosas y grandiosas, están en el santuario. El Salmo 25 también nos anima el Señor a través de esta promesa del Salmo 25, 15. Dice este Salmo 25, 8. Bondadoso y recto es Yahweh, Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. El maestro, aquí aparece Él como el maestro. Bondadoso y recto es Yahweh, Él enseñará a los pecadores el camino.
siempre está aquí. Yahweh siempre procede con amor, lealtad para con los que cumplen los decretos de su alianza. En honor a tu nombre, oh Yahweh, perdona mi pecado porque es grande. Al que respeta a Yahweh, él le mostrará, otra vez la palabra, el camino, versículo 12, a escoger. Gozará una vida de prosperidad, su descendencia heredará la tierra. La amistad íntima de Yahweh es con los que lo respetan. A ellos les da a conocer su alianza. Amén. Siempre dirijo mis ojos a Yahweh, porque Él es quien libra mis pies de la red. Amén. Este salmo maravilloso, el Salmo 25, nos anima, hermanos, a continuar en esta experiencia maravillosa de comunión y de con el Eterno, ¿verdad? Ya que Él nos ha dado esa oportunidad, debemos entrar por la fe a su presencia y hemos sido llamados como lo habíamos mencionado en el libro de Génesis, lo hemos mencionado y queremos resaltarlo hoy en lo que queremos comprender del santuario. Hay otra parte que dice aquí en Génesis capítulo 2, la tarea de Adán en Génesis 2 y la tarea de la humanidad sin pecado, era conocer al Creador y conocer la creación. Esa era la tarea inicial para la cual fuimos hechos. Disfrutar del Creador, disfrutar de la creación. Respetar al Creador y respetar la creación. Para eso fuimos creados. Noten que, ¿por qué en cierta manera el pecado entró? Porque el hombre no respetó la creación, no respetó al Creador. El Señor había dicho, el día que comas de él, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Cierto? Génesis 2, 15, 16. Ahí está, el Señor había dicho, el Creador, el día que comas de él, porque el hombre fue creado para que respetara la creación, porque fue puesto mayordomo, no dueño de la creación, fue puesto como un mayordomo, un administrador de la creación. Por lo tanto, el hombre fue facultado divinamente para conocer al Creador, por eso fue hecho a su imagen, conocer la creación. Fue facultado para administrar la creación, para gobernar. Génesis 1, 26, 27. Lo hizo a su imagen y semejanza, porque debía fungir en este mundo como el representante del Creador. El Adán era el representante oficial del Creador en este mundo que el Señor recién había creado. ¿Sí? Pero cuando la palabra declara en Génesis 3, 1 al 7, por eso ahí encontramos el segundo Génesis del Génesis. ¿Sí? O sea que tenemos el Génesis 1, el Génesis inicial está en Génesis 2, Génesis 1 y 2, el Génesis del plan original que tenía el Creador. Pero en Génesis capítulo 3 del 1 al 7 encontramos el Génesis de la rebelión, de la perdición, el Génesis de la perdición. El segundo Génesis que hay dentro del Génesis, el origen en la tierra de la entrada del pecado, el origen terrenal de la entrada del pecado, el Génesis de Satanás con su proyecto de perdición. ¿Sí? Entonces encontramos que el hombre cae del mundo ideal y ahora queda cautivo en este mundo caído, oscuro, controlado por Satanás, convertido, por así decirlo, en el príncipe de este mundo, porque lo usurpó, le usurpó a Adán por engaño, ¿cierto? Y ahora se constituyó en el príncipe
de este mundo y el hombre quedó cautivo. Y dice que si hubiese permanecido en ese estado, si el Señor no hubiese, ¿qué? Intervenido. Entonces, en Génesis 3, del 8 al 24, encontramos el génesis de la redención. Estoy repasando algunos temas que hemos ya mencionado en el grupo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos cuántos génesis, por así decirlo, en este orden. Tenemos 3. Ahora viene el génesis de la redención, porque ahora el Eterno activa el plan de redención, ¿sí? El plan de salvación, de devolverle al hombre la eternidad. Y aquí vamos a mirar algo que hemos estado enseñando de una manera ilustrativa. Y tenemos los diagramas aquí en el grupo. Y ahora entonces, hermanos, tenemos aquí el plan de la redención, el misterio oculto. El misterio oculto. O sea, era un misterio que se activa cuando el pecado entra. Apenas el pecado entró, el Señor activó ¿qué cosa? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en Génesis 3, del 8 al 24, está el génesis del terrenal, el génesis terrenal para nosotros, del plan de redención. Por eso es tan importante entender la Génesis con ese enfoque, para que usted pueda ver todo lo que hay allí, lo que mencionábamos, que ahora el hombre en Génesis 3, del 8 al 24, está hablando con el Redentor, ¿sí? Y ahora el hombre es hecho mayordomo. ¿Mayordomo de qué, hermanos? En Génesis 3, dice Génesis 3, 21. ¿Cómo termina Génesis 3, 21? ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? Y Yahvé Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Amén. Fue facultado ahora mayordomo de la ¿qué? De la redención. Es interesante entender esto. Aquí estamos viendo que en función de quién está obrando Adán como mayordomo de la redención, en función del Mesías, Génesis 3:15, ¿sí? Donde el Señor promete, introduce el Mesías, porque el segundo Adán, que es nuestro Señor y Salvador, ahora se constituye en el Adán, ¿sí? En el Adán del mundo de la redención, porque ahora el mundo de la creación quedó en manos del enemigo, pero el Señor va a rescatar la creación cautiva, condenada, ahora lo va a rescatar a través de ¿qué cosa? Del mundo de la redención. Por lo tanto, la redención es otra creación. Tenemos que entender que la redención es otra creación. O sea, digamos, el universo no conocía esta faceta que se va a revelar ahora de la divinidad. ¿Sí? Esta faceta nueva que se va a revelar en este mundo, la obra de la redención es otra creación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya llevamos, el Señor y no ha terminado la redención. ¿Cuántos años lleva ejecutando la redención? Eh, 6.000 y pico. 5.992 años. Más o menos, ¿cierto? 5.000. Los conteos que hemos estado haciendo. ¿Cuánto se demoró ejecutando la creación? 6 días, 7 días. ¿Cuánto 7 lleva días. ejecutando la redención? ¿Sí? Lleva ejecutando la redención casi 6.000 años.
Entonces, ¿qué es más complejo? Entonces, noten que Adán, cuando el Señor activa la redención, a Adán se le acrecienta el trabajo. Porque ahora tiene que conocer al Creador, conocer la creación. Conocer al Redentor y conocer la redención. Y ahora el hombre fue facultado por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que pudiera conocer lo que dice el Salmo 68. Los caminos de Dios y de mi Rey están ¿en dónde? En el santuario. ¿Estamos? Es importante entender esto. Ahora noten, en este caso, ahora tenemos aquí este cuadro, porque aquí está, mire, eternidad perdida, ¿sí? Se pierde la eternidad, pero ahora el Señor promete ¿qué? Eternidad recobrada, ¿sí? Al final de la ejecución de este plan de redención. Entonces, nosotros somos mayordomos, por así decirlo, por medio de la redención, somos mayordomos de dos mundos. Del mundo de la redención, porque fuimos facultados por Dios para administrar los misterios, impartirle al mundo, porque el Señor nos imparte el misterio oculto al pueblo, al remanente, para que ese misterio sea conocido en el mundo. Ese ministerio que Él hace pueda ser conocido al mundo y ya no se convierta en un misterio. Entonces, ahora aquí vemos la función del pueblo. Somos constituidos mayordomos. Por eso, amados hermanos, esto de que de pronto nos parece como a veces la tarea tan grande, a mí también esto me parecía grande. ¿Cuándo yo lograré entender esto? Alguna vez yo decía, no, esto no es lo mío. Yo mejor me voy por otra línea. Yo mejor no me meto eso con profecías, es muy complejo. Yo mejor me meto con los temas que nosotros siempre manejamos. Y veía esto tan grande, pero resulta, hermanos, que aquí hay una obra que el Señor quiere hacer en nosotros, y es que Él nos va a facultar, Él nos va a habilitar para conocer los misterios, de Él y para conocer el ministerio de la redención. O sea, es algo que Él va a hacer en mí y en ti, que Él quiere hacer. Lo que yo debo es disponer mi corazón para recibir ese misterio. Señor, ¿no ves que la creación es una obra divinamente realizada? La redención también es una obra que Él quiere hacer en nosotros, hermanos. Yo aquí lo que hago es estorbar en muchos de los casos, porque muchas veces lo que somos es un estorbo para los planes de Dios. Por eso necesitamos cada día humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, ya no vivo yo, ya no vive el yo, ahora quiero que tú vivas, que tu Hijo viva en mí. Entonces, Él es el que nos va a enseñar, Salmo 25:8. Él enseñará a los pecadores, Él va a ser el maestro, el que nos va, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. ¿Estamos? Entonces, esta obra, mayordomía de la redención, el Señor se la da a través del Espíritu a su pueblo. Por eso lo que debo es reclamarla en mi vida. Señor, constitúyeme en un mayordomo de la redención aquí en la tierra, porque quiero ser un mayordomo de la redención. La redención, amados hermanos, dice que por los siglos de los siglos no vamos a lograr terminar de conocerla. Entonces, este plan de salvación tiene 4 bases. El plan de salvación tiene 4 bases. La primera se llama la palabra redención. Ya la mencionamos en un estudio. La quiero mencionar aquí para repetir. La redención. La segunda se llama revelación.
¿Sí? La tercera, Adoración. adoración. Y la cuarta, Testificar. muy bien. Entonces, mira, aquí usted ve una flechita aquí, ¿verdad? Esta flechita sale, ¿sí? Sale del santuario. Estamos hablando aquí del santuario celestial, ¿no? Estamos usando el terrenal para entender el celestial. Sale del santuario. ¿Qué sale del santuario? Ahí está Génesis 3, 8 al 24. El redención y revelación. El Señor redime a Adán, pero el Señor le revela a Adán la redención. Redime, revela. En este caso, Adán está siendo receptor de la obra redentora y reveladora que el Señor hace desde el santuario de la redención. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el pueblo? Aquí está la flechita ahora. ¿Qué hace el hombre cuando experimenta en su vida la redención, es comprado y el Señor le alumbra? ¿Qué hace el hombre? Adora, ¿sí? Y testifica. ¿Cantamos? Redime Sí, pastor, sí. y revela. Y nosotros somos los receptores de su redención y de su ¿qué? ¿A qué nos ha llamado el Señor ahora? A A ser revelar. receptores de su redención gloriosa y de su revelación gloriosa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros adoremos y testifiquemos en el mundo, porque noten que el hombre está fuera del ¿qué? Está afuera, Fuera en del el mundo santuario. caído, siendo un testigo vivo de lo que está sucediendo dentro del velo. Nosotros somos testigos afuera del velo de lo que el Señor está haciendo detrás del velo. ¿Estamos entendiendo? Esto es así en el tema entonces. Lo que vamos a ver es que este plan que tiene ¿cuántas partes? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, la Jerusalén celestial y finalmente la ¿qué? La nueva Jerusalén terrenal. Terrenal. Entonces, este currículo, llamémoslo así, estas fases se van a ir ejecutando para llevar al hombre de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Se van a ir ejecutando paso por paso. Por eso la primera puerta, cuando dice Juan 14:6, la primera puerta del santuario, dice el Señor, yo soy el camino. ¿Cómo se llamaba esta puerta? Que da del campamento al atrio. Cristo Jesús. Se llamaba camino. ¿Cómo se llamaba la segunda puerta que da del atrio al lugar santo? Verdad. Verdad. ¿Y cómo se llamaba esta puerta que da del santo al santísimo? Vida. ¿Canta? Noten que lo que dice Génesis 3, para que veamos allí. Génesis 3:24. ¿Cómo termina allí en este relato maravilloso? Alguien que lo lea, Génesis 3:24. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra de Dios así. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo, que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Entonces el Señor cerró el camino ¿a dónde?
cerró el camino del oriente, porque mire, aquí está el oriente a la parte derecha suya, ¿sí? A la parte Ujú. izquierda está el occidente, norte, Un arriba y espacio el sur abajo, se ubicó. hacia Estamos. todos lados para evitar que nadie llegara a la luz Entonces, de ¿qué la fue lo que el Señor hizo? Cerró la puerta hacia el oriente y puso a andar al hombre, o sea, cerró la puerta a la vida, al árbol de la vida, hacia el oriente. Pero ahora encontramos a la vida acá, en el lugar santísimo. En Apocalipsis nos habla de que el árbol de la vida, Apocalipsis 2:7, ¿cierto? Entonces el hombre ahora busca la vida desde el mundo de la muerte, ya no hacia el oriente, como lo hacía en Génesis 2, o como lo debió haber hecho si el pecado no hubiese entrado, ¿sí? Sino que ahora debe ir al occidente. ¿Estamos? Estamos, entonces noten. Entonces aquí tenemos el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces, aquí tenemos, hermanos, lo que había, lo que esperaba el pueblo del Antiguo Testamento, la ejecución de ese plan que iba finalmente a llevar al hombre de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. ¿Cuántos años esperaron ellos que se comenzara a ejecutar de una manera directa? Porque ellos duraron 4,000 años entendiendo esto. El Señor en 4,000 años le fue revelando cada vez más detalle. Por eso el génesis del santuario, ¿dónde está, hermanos? El génesis del santuario lo encontramos en Génesis 3, del 8 al 24. Ahí está el génesis del santuario, porque allí es donde muere el ¿qué? En Génesis Cordero. 3:21. Ahí donde muere el cordero. Entonces, en Génesis 3 está el génesis del santuario. El Señor fue revelándole al hombre la redención. Poco a poco le fue revelando la redención y ellos mataban corderos, tenían el altar del holocausto, ¿sí? Hasta que finalmente el Señor reveló el plan completo. Ya no tenían solo un altar como Abraham. Abraham solo cargaba así el altar. Pero ahora el Señor en el tiempo va revelando más detalles de la redención. Y ahora en el libro de Éxodo encontramos que el Señor revela, wow, el santuario como lo entendemos hoy, que es una Éxodo 28:5 y Éxodo 25, 8 y 9. Me harán un santuario y yo habitaré. Entonces ahora el Señor revela el misterio oculto. Cada vez se hace más claro, se va revelando ese misterio oculto. ¿Sí? Ellos esperaron entonces, cuando vino el Mesías, vino a ejecutar ¿qué cosa? Vino a ejecutar la primera parte de lo que el Señor había hecho. ¿Sí canta? Entonces aquí ya en este enfoque que tenemos aquí, ya tenemos el año 31 en el conteo gregoriano, nos toca apoyarnos aquí en Roma, porque el pueblo que fue puesto por el Señor a darle a conocer al mundo cómo eran las cosas, ahora tiene que servirse del mundo para dar a conocer las cosas, porque el conteo del tiempo fue dado al pueblo remanente, pero ahora el pueblo remanente tiene que servirse del conteo mundano y romano para revelar el plan de salvación. Y este es uno de los problemas que tenemos aquí. Porque tenemos que meternos, o sea, recibir de Roma para enseñarle al mundo ahora en el año 31 y cualquiera cree, ¿cómo así que el Señor murió en el año 31? O sea que solamente tenía 31 años el mundo. Bueno, ese es otro tema, pero lo que quiero resaltar es que tenemos estos problemas aquí de fondo que no nos ayudan a entender mucho esto, porque aquí cuando vino nuestro Señor, habían pasado 4,000 años desde que el pecado entró. ¿Ya? Entonces, ahora se ejecuta la redención y miren, hermano, entonces noten, aquí encontramos esto, que yo lo comparo aquí,
en este enfoque ya del Nuevo Testamento. Este es el enfoque redentor del Nuevo Testamento. Lo puede comparar allí, usted ver en su pantalla, ¿verdad? Mire, este es el enfoque redentor después de la muerte del Mesías. ¿Qué tienen delante? El El lugar santo. lugar santo. El pueblo del Antiguo Testamento, ¿qué tenía delante? El lugar santo. El atrio. El atrio. El atrio. Sí, el atrio. El atrio. Tenían delante de su vista lo que el Señor iba a hacer en el atrio. Iba a morir. Aquí está el altar del sacrificio. Iba a resucitar. Aquí está. ¿Sí? El lavacro. Ya, aquí estamos hablando de la primera convocatoria, de la tercera convocatoria. Y se entiende que aquí está la segunda convocatoria, que es Malsot. Levítico 23. Ahí usted encuentra las convocatorias del Eterno. ¿Sí? Y luego entonces, noten, ya aquí este es el enfoque que tenía la Iglesia Apostólica de la redención, porque ya el Señor había ejecutado la primera obra. Y ahora tienen delante la segunda obra. Entonces, si yo le pregunto, hermano, ¿de dónde fue revelado el Nuevo Testamento? ¿De qué parte del santuario fue revelado el Nuevo Testamento? El lugar santo. Lugar santo. Muy bien. Entonces, aquí hay redención, mire. Redención, lo mismo. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Pero no es lo mismo. Aquí hay redención y hay revelación. Aquí está la cita, Apocalipsis 4:1 al 5:14, está la apertura del lugar santo de esta visión. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Apostólica? Adora hacia el lugar santo y ¿qué más? Y testifica al mundo de lo que el Señor había hecho, de lo que el Señor estaba haciendo en el lugar santo y de lo que había hecho ¿en dónde? En el atrio. El atrio. ¿Desde dónde se está dispensando la redención después de la muerte del Mesías? Desde el lugar santo, ¿cierto? Sí, desde el ¿Desde lugar dónde se santo. está dispensando la revelación? Desde el lugar santo. En el lugar santo. Muy bien. Sí, sí. ¿Dónde está recibiendo el Señor la adoración de su pueblo? Desde el año 31 estaba recibiendo la revelación, ¿sí? En el lugar santo. Noten, ahí está el enfoque. Tenemos. Ahora, si yo le pregunto entonces, ¿desde dónde fue revelado el Antiguo Testamento? Del lugar santísimo. El Antiguo Testamento. Desde el atrio. Desde el Desde atrio. el atrio. Desde el atrio. Porque el lugar santo era un misterio y era un misterio profético y era un misterio profético hasta el año 31, cuando ese misterio pasa a ser una realidad, porque lo hizo posible nuestro Señor. Por lo tanto, este misterio del atrio y este ministerio del atrio era un misterio ¿hasta qué año? Hasta el año 31, cuando el Mesías 31. viene y muere. Sí. Ya no es un misterio que el Señor vino y murió, Ujú. Sí. pero que él iba a venir a morir. ¿Acaso el pueblo que fue llamado a predicar de esto no terminó matando? El pueblo que fue llamado a revelar al mundo este ministerio y este misterio no terminó matando al Mesías, ¿sí o no? Sí. Entonces este misterio ya aquí no es un misterio, es una realidad. Después del Nuevo Testamento, del celestial. Lo digo porque es que, mire, tenemos un problema aquí, y es que la redención va de oriente a occidente. Hoy en la iglesia hemos encontrado que cuando el Hijo vino, yo he escuchado la enseñanza, que cuando el Hijo vino del cielo a la tierra, vino de aquí,
vino del lugar santo. Y yo decía, pero no puede ser, porque esto era un misterio. Mientras tanto esto estuvo activo, mientras el atrio estuvo activo, el atrio del celestial, estoy hablando del atrio del templo del cielo, porque muchos creen ahora que dicen que es que el atrio es la tierra. Hermano, el santuario celestial también tiene un atrio, porque el Señor le mostró a Moisés y él hizo un atrio. Significa que el celestial también tiene un atrio. ¿Sí? No, que entonces el atrio es la tierra. Bueno, ya esos son ahí estudios que tenemos que mirar. ¿Cómo es posible que vamos a decir que el atrio es la tierra si el Señor le muestra a Moisés? Hazlo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. El celestial también tiene, porque el Señor no solamente le está revelando el plan de salvación a la tierra, le está revelando el plan de salvación a quienes, hermanos. A los otros Están mundos. allá arriba. Que no pecaron, los mundos que no A pecaron. los otros mundos, a las inteligencias celestiales, él está revelando. Entonces, cuando estaba cuando estaba activo el atrio, esto era un misterio para nosotros y para el mundo inteligente no caído. Este misterio del lugar santísimo era un misterio que estaba cerrado para el mundo. Todo esto eran profecías. ¿Cómo lo conocieron ellos? A través de las profecías iba Dios revelando detalles de esos misterios. ¿Sí? Entonces, cuando aquí el Señor manda el Nuevo Testamento, lo manda desde el lugar santo. Y ahora aquí ya no es un misterio y del enfoque. ¿Canta? Tenemos esto. Atrio, una realidad, igualmente a través del velo podían entender el misterio del lugar santo, del celestial. Ese misterio estuvo activo durante 1813 años, desde el año 31 conteo gregoriano hasta 1844 conteo gregoriano. Conteo, ¿cierto? Estamos aquí tratando de entender aquí, mientras logramos entender más cosas. Entonces, aquí aparece el lugar santísimo. Miren, y aquí ya vamos a avanzar. Que el Señor ha ido ejecutando su plan que estaba establecido a través de los siglos sin fin. Y ya estamos terminando, el Señor está terminando la ejecución de ese plan. Ese progreso nos lleva ahora a la última etapa de la obra redentora, a la última etapa. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál puerta? ¿Cómo se llama esta puerta, hermanos? Lugar santísimo. La vida. Entonces, La vida. ahí está. Redención, otra vez. ¿Desde dónde? ¿Redención desde dónde? Hoy hay redención desde dónde, hermanos? Del santísimo. ¿Y hay revelación desde dónde? Del santísimo. ¿Y hay adoración hacia dónde? Al santísimo. ¿Y testificación de qué? ¿De qué debemos testificar al mundo hoy? Al santísimo. ¿De que del pesebre? ¿De lo que pasó en el campamento? ¿Ya? Claro, tenemos que contar esto porque no podemos contar lo del Santísimo sin hablar de lo que pasó en el lugar santo, ¿sí? Y sin hablar lo que pasó en el atrio y sin hablar de lo que pasó en el campamento. Porque todo es una obra que se ha ido dando, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta, amados hermanos, que esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los enemigos, ahí dice en el libro Primeros Escritos, hermano Armando, si lo tiene por allí, se llama La Puerta Cerrada, Primeros Escritos. El capítulo se llama La Puerta Cerrada. La puerta cerrada, capítulo número 6 de Primeros Escritos. Puede leernos Los ahí, hermano, enemigos de el la verdad párrafo. presente Sí, quieren abrir la puerta que el Señor cerró y cerrar la puerta que el Señor abrió. ¿cuál fue la puerta que él cerró?
La del Esta. lugar santo. La del lugar santo. ¿Y cuál abrió? El lugar El lugar santísimo. santísimo. Entonces, ¿qué van a hacer los enemigos de la verdad presente? Cerrar la puerta del lugar. Van a Abrir. tratar de abrir la puerta del lugar santo. O sea, la puerta que él abrió en el año La que se 31 cerró. y cerró en 1844, ellos la van a tratar de qué? Ajá, O sea, que este misterio y este ministerio se abrir. convierte en el centro de la teología. Eso significa cerrar, ¿sí? Que el centro de la predicación y de la proclamación y de la adoración. ¿Estamos? Ahora, entonces van a tratar de abrir esta puerta que el Señor cerró en 1844 y van a tratar de ¿qué? De cerrarle al mundo que no conozcan esto, que no estudien esto, que no hablen de esto, que no, eso no, deje eso quieto, eso ya, no, deje eso. Bartimeo, deja de clamar, cállate, confórmate ya, resígnate a estar ciego toda la vida. Deja de molestar. Y Bartimeo dando voces, yo quiero redención y quiero revelación. Quiero redención y quiero revelación. Pero entonces los enemigos de la verdad presente están cerrando ahora. ¿Esos enemigos dónde están, hermanos? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Los que están fuera de la iglesia Dentro de no la conocen iglesia. nada de Dentro de la puertas. iglesia. Los que están afuera no conocen nada del santuario. ¿Sí o no? Sí. Los enemigos están dentro. ¿Estamos? Ahora, si leemos este pensamiento, decimos, ¿qué van a hacer los amigos de la verdad presente? Pues, si ya sabemos qué van a hacer los enemigos, ¿cómo lo leeríamos, hermano Armando? ¿Cómo diría? Cerrar la puerta y Porque nosotros estamos hablando de cosas, de anuncios. ¿Qué van a hacer los amigos de la verdad presente? Pues, léalo en forma positiva, hermano Armando. ¿Cómo diría? diría, los amigos de la verdad presente han estado tratando de cerrar la puerta al lugar santo que Jesús cerró y de abrir la puerta al lugar santísimo que él abrió en 1844. Aleluya. ¡Qué maravilla! Entonces, eso es, hay amigos y hay enemigos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hagamos de cuenta, a grosso modo, pastor, y esto porque sí, bueno, hagamos de cuenta, hermanos, yo lo ilustro de esta manera, que, digamos, aquí yo la ciudad donde más cerca estoy se llama Bucaramanga. Vamos a hablar aquí de la hermana María. Bueno, yo quiero que la hermana María venga aquí a Colombia y que conozca la ciudad de Bucaramanga. ¿Ya? Y entonces, bueno, quiero que ella venga de allá, de Europa, y conozca Bucaramanga, y que venga a conocer a Bucaramanga. Hermana, yo quiero que usted conozca Bucaramanga, y entonces le hablo de Bucaramanga. Hermana, mire, que venga, y empiezo a hacerla que ella se enamore de Bucaramanga. Estoy usando una ilustración. Y entonces la hermana comienza a interesarse por Bucaramanga, oiga, sí, y entonces hasta incluye, puede ser en la lista, el venir a Colombia para conocer a Bucaramanga, porque yo le he hablado muchas cosas bonitas de Bucaramanga. Y entonces la hermana se anima a venir a Bucaramanga. Y ahora, bueno, ya la hermana está acá y ahora yo quiero que ella conozca Bucaramanga y ya Bucaramanga no es una ¿qué? Bucaramanga ya no es una profecía, es una realidad para ella, porque ya está en Bucaramanga. Estoy haciendo una ilustración. Entonces ahora yo la llevo a Bucaramanga y comienzo, pero ¿con qué propósito quiero que ella conozca Bucaramanga? Para que diga de Bucaramanga lo que yo, o sea, que tenga de Bucaramanga el concepto que yo tengo de Bucaramanga. Claro. Y que ahora no solamente yo hable bonito de Bucaramanga, Sino que ella sino que también la hermana María pueda hablar bonito de Bucaramanga. Entonces la hermana viene a Colombia y entonces la llevo a Bucaramanga. ¿Y cuál sería el plan ahora, la tarea mía? Ahora la tarea mía es llevarla a Bucaramanga
¿cierto? Que conozca. Ahora, pero ¿cuál debe ser la idea final de, por así decirlo, del proceso de ese proceso, de esa experiencia? La idea es que la hermana se pueda desenvolver en Bucaramanga sin la necesidad de este servidor, para que ahora ella pueda invitar a otros a conocer a Bucaramanga y los pueda ubicar en Bucaramanga y no se pierdan. ¿Ya? ¿Captan? Entonces, finalmente, la hermana viene y entonces resulta que la hermana ahora para ir a Bucaramanga siempre necesita de mí. Ya tiene aquí un año de estar bueno, se quedó acá con nosotros y ya tiene un año de estar con nosotros aquí. Y cada vez para Bucaramanga, yo tengo que ir a Bucaramanga, por favor, lléveme. Y no, que tengo que ir a Bucaramanga, por favor, lléveme. No, que quiero ir a Bucaramanga, por favor, lléveme. ¿Cómo se torna esa experiencia para el que ahora está acá, por ejemplo, en el caso mío? Estoy emproblemado con la hermana María, porque cada vez que quiere ir a Bucaramanga, tengo que ir yo a llevarla a Bucaramanga. Estoy usando una ilustración. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con la redención? La redención es como una ciudad. Es una ciudad. Es algo que aparentemente es complejo. ¿Sí? Y entonces, para conocer de esta ciudad, todos queremos que la gente conozca esta ciudad, que se llama la ciudad de la redención, la ciudad del gran rey, la ciudad de la redención. Aquí la tenemos, aquí está, sí, las partes de la ciudad, y aquí cómo se llega aquí, se llega de esta manera, coja aquí, venga acá, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que usted siempre esté necesitando de alguien que la guíe para conocer de la redención, o que usted guíe a otros para que conozcan de la redención. ¿Cómo es el asunto? ¿Cuál es el plan, hermano? De otros, ser guías de otros. Porque la palabra dice entonces que hay gente que tiene comezón de oír y hay personas que nunca terminarán de aprender. Siempre están aprendiendo, pero se quedan ahí aprendiendo y hoy necesitan de un pastor, mañana de otro pastor, pasado mañana de otro pastor, para que están allí siendo conducidas por otro. No tienen experiencia, no tienen aceite. Cuando el Señor nos ha abierto el cielo para que nosotros conozcamos los misterios y el ministerio glorioso, para que todos nosotros podamos decirle al mundo, hablarle de esa ciudad maravillosa. Y miren, hermano, y yo le hablo de esto con pasión, porque esto a mí me gozo de que el cielo haya tenido a bien revelarnos estos misterios y que podamos conocer al dedillo estos misterios para que conduzcamos al mundo. Entonces, ahora, tenemos aquí, hermanos, el llamado del Señor es para que ahora nos dediquemos a estudiar esto para conducir a otras personas. Entonces, esto de la redención, de la revelación, es que esta dinámica debemos comprenderla. Y este es el centro de todo lo que hemos estado enseñando en Entendidos en los Tiempos. ¿Desde dónde se ofreció la redención en el Antiguo Testamento? Desde el atrio. ¿Desde dónde se ofrecía la revelación? Desde el atrio. Esa dinámica es vital para el crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿De qué testificaban? Del atrio, adoraban hacia el atrio. Eso yo podría resumirle en este diagrama todo lo que hemos tratado de enseñar aquí en este proceso que hemos emprendido. Que después del año 31, ya el Antiguo Testamento no es la verdad presente, es el Nuevo Testamento, la revelación presente, que la redención presente está desde el santo, que la adoración presente está hacia el santo, que la testificación presente está hacia anunciarle al mundo lo que el Señor estaba haciendo en el lugar santo. Y que ahora en el fin del tiempo, esta dinámica para no estar ubicado, ya, entonces aquí encontramos
que la redención presente de hoy, ¿desde dónde se está ofreciendo? Lugar santísimo. Que la revelación presente de hoy, ¿desde dónde se ofreció? Desde el campamento. Que la adoración presente hacia dónde debe ir. El lugar santísimo. Y Hacia que la Jerusalén. testificación presente de qué debemos anunciarle al mundo, del mensaje de los 3 ángeles. Ujú. Que es lo que tiene el mensaje de los 3 ángeles. Anunciarle al mundo lo que el Señor está haciendo, ¿en dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Lo que va a hacer en la ciudad celestial. Y ahora que estamos más cerca, somos el pueblo, hermanos. Miren, esto me da tristeza a mí. Porque nosotros somos el pueblo que está más cerca de la que, hermanos. De la Somos redención. el pueblo que está más cerca de la eternidad recobrada. Pero somos el pueblo que ahora tiene más que. Más luz. Que tiene más luz para hablarle al Señor. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a terminar esta mañana este pensamiento que ayer lo compartimos allí. De entendidos. ¿Alguno lo tiene por ahí a la mano que nos lo pueda compartir? Habla del santuario. Está tomado aquí. ¿Alguno lo puede leer, hermanos? Los que deseen, ¿qué? Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir de los beneficios de la mediación del Salvador que no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios y Párele ahí, en ver hermana. No, párele ahí. Ahí hay un semáforo en rojo, hermana. Ahí. el temor. Note, entonces. ¿Sí? Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador en el lugar santísimo del templo celestial, estoy concluyendo la oración, no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación. Porque yo no puedo estar hablando del lugar santísimo viviendo una vida perdida. No puedo estar hablando del ministerio del lugar santísimo si no estoy en ese proceso de santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, 1, a la ostentación, 2, a la búsqueda de ganancias, 3, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de la verdad presente. Estoy agregándole, no le estoy quitando, estoy resaltando para que sea más significativo el texto. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Específicamente, todos los necesitan conocer por sí mismos el misterio, el ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Cómo termina? De otro modo, les será que imposible. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo y desempeñar el puesto al cual Dios los saque. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal del lugar santísimo. Cada cual debe encontrarse cara a cara con el gran juez en el lugar santísimo. Daniel 7, 9 y 10. Entonces, cuán importante es, hermanos, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio. Cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar de pie en el fin de los ¿qué? Conflictos de los siglos, capítulo ¿qué? Capítulo 29. El juicio investigador. El juicio investigador. Amados hermanos, el Señor nos está llamando
para que nosotros somos hoy los mayordomos oficiales de la viña de la redención. Estamos llamados por el Eterno a ser los obreros expertos. Bueno, si usted es un obrero es porque conoce. ¿Cómo va el Señor a contratarlo si usted no conoce ni del santuario? Y es lo que vamos a dar a conocer al mundo. Por eso estamos aquí preparando a los obreros en estos temas, para que cada vez conozcamos mejor el santuario celestial a través del terrenal. ¿Estamos, hermanos? Y que podamos seguir a nuestro Señor en el lugar santísimo, mientras termina la obra redentora, y entremos con Él ¿a dónde? A la nueva Jerusalén. ¿Entendemos? Hoy estamos en el tiempo final de la 11ª hora, hermanos. Es a ti y a mí a quien Dios nos está llamando, en primer lugar, a recibir la obra redentora. Esa obra que redime, que transforma, que santifica. Esa obra que siembra enemistad con el mundo. Esa obra que siembra amistad hacia el Cordero. Entonces, vivirla y compartirla, no como una teoría, sino como una vivencia de nosotros que estamos siguiendo al Cordero en el lugar santísimo y que esperemos estar con Él en la Nueva Jerusalén. Vamos a orar, amados. Padre, aquí estamos en esta hora que nos ha tocado vivir, en este tramo que nos tocó vivir. La tarea es dura, ardua. Hay muchas cosas en contra. Hay mucha basura, Padre. Los enemigos de la verdad presente han oscurecido el ministerio tuyo en el lugar santísimo. Los enemigos de la verdad presente, Señor, han hecho de lo que pasó en el Nuevo Testamento y en el atrio y en el campamento el centro. Ten piedad de nosotros, Señor, y alumbra nuestras tinieblas. Te rogamos que entres con la escoba, Señor, como lo prometiste en el sueño de Miller, y puedas barrer la basura de nuestra vida en primer lugar. Toda levadura, Señor, toda mentira, saca de nosotros y coloca tu verdad gloriosa y pura, sin mácula, en nosotros, Señor. Haznos vasijas de tus gloriosas y preciosas verdades y Señor, que obres la redención en nosotros. Aquí estamos, Padre, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Sálvanos, dirígenos y bendícenos y ayúdanos, Padre, en nuestra mente finita, así como le abriste el entendimiento a los discípulos para que comprendieran la revelación. Abre nuestra mente para que podamos entender, Señor, estas glorias y estas maravillas que los ángeles quisieran conocer. Gracias te damos por cada hermano y por cada hermana, y ayúdanos, Señor, a seguir a nuestro Señor en el lugar santísimo y que tengamos nuestro foco allí en la obra que Él realiza. Gloria, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.